Sí, buenos días a todos, muchas gracias. Agradezco a las autoridades la invitación que me hicieron, al comité organizador, a Richard y a todo el equipo de electrofisiología del INCOR. Para mí es un gusto estar acá. Y bueno, en aras del tiempo vamos a hablar sobre las vías axiales derechas, que es el tema que me encargaron. Eh, Tres vías ya tocó Mario, de las vías el doctor Aguinaga también tocó temas, pero creo que del lado derecho, las vías localizadas en el lado derecho, en el momento actual hemos evolucionado mucho con todas las herramientas y permite tener una tasa de éxito estable. Sin embargo, una vía anterosectal derecha, que ya nos puso de manifiesto Mario, en este caso, una vía posterosectal derecha, tenemos QS en la cara inferior, que generalmente estas vías se caracterizan por tener QS en la cara inferior. El algoritmo que utilicemos, y hablando específicamente del algoritmo que presentó el otro Aguinaga, pues es interesante porque los algoritmos en un principio solo nos orientaba con la positividad de la onda delta. Sin embargo, la polaridad del QRS sigue siendo algo vigente que ayuda más fácilmente. Se supone que todas las ondas deltas si están positivas, el QRS va a ser positivo, si están negativos, va a estar negativo. Pero creo que la simplicidad de un algoritmo que utilice la positividad o negatividad de un QRS nos orienta. Y cualquier algoritmo que utilice uno, y bueno, este algoritmo último que salió en la revista Harvard, pues parece tener mayor sensibilidad y especificidad. Pero aquí es un típico de un patrón de una vía posterosectal derecha. Y exclusivamente voy a hablar del lado posterosectal derecho. Igualmente, ya dijo también el doctor Ainaba, las vías laterales derechas asociadas a cierta enfermedad pues son difíciles. Y para entrar en detalle, felizmente estas vías son poco frecuentes. Hay múltiples publicaciones que han puesto en evidencia la característica de las vías y dependiendo los centros, los unicentros generalmente dan su experiencia. Y algo muy importante, los algoritmos anteriores para localizar una vía generalmente no incluían las vías mediosectales, generalmente o anterosectales, porque la población era pequeña, pero ahora la gran mayoría de los algoritmos están incorporando eso. Esta es una experiencia de un grupo donde pone su experiencia, pero es interesante porque a pesar de esto, fíjese en las barras, habla sobre el porcentaje de tiempo de las vías anterosectales, las posterosectales y las vías de la pared libre derechas. El tiempo, aquí lo tienen marcado, hasta 500, obviamente, minutos, y también el tiempo de fluoroscopía. Quiere decir que estas vías necesitan un mapeo más meticuloso para poder tener un éxito. Pero lo sorprendente también es cuando ellos analizan y la tasa de recidivas, porque yo puedo hacer mi seguimiento de estas vías a 8, 3 meses, 12 meses, y pues si ya lo hago a 3 meses, va a estar exitoso todo, pero en el transcurso del tiempo, pues es importante saber. Y aquí manifiestan las vías que obviamente que son del lado derecho, pues que puede tener pues una recidiva como tal. Como quiera que sea, existen múltiples centros que han sacado sus estadísticas y solamente para mostrar algunos ejemplos, pues el éxito se alcanza generalmente de un 90% en aquellas vías derechas. Hay varios actores que ponen también el éxito dependiendo del grupo, pero generalmente oscila más o menos en el 90%. Un metaanálisis de todas las vías también nos pone que el éxito es evidentemente del 90%. Nosotros en el Instituto de Cardiología publicamos la experiencia en aquel entonces, estamos hablando de una época muy pasada, donde solamente teníamos catéteres no irrigados, no teníamos vaina deflectable, no teníamos... El éxito pues se alcanzaba casi en las vías un 80-83%, no llegábamos al 90%. Generalmente esto por la tasa de recurrencias que teníamos, pero es una experiencia que en el 2000, desde 1997 que estuve, pues se publicó y se vio que la tasa de éxito era respecto a esa cantidad. Vayamos con las vías axiales posterosectales. Las vías axiales posterosectales, ya habíamos dicho que pueden tener QS en la cara inferior, B1 negativo y un B positivo, pero generalmente son vías que generalmente entre las vías es la segunda posición y generalmente representan entre un 25 y 30% de las vías axiales en la gran mayoría de las series. Estas conexiones tienen mucho que ver con el espacio posterosectal. El espacio posterosectal
es una región anatómica que ha sido estudiado profundamente por su forma tan intricada que tiene. La verdad que a pesar de tener un buen éxito, el espacio posterosectal, estamos aquí, de la válvula mitral, la válvula tricúspide, todo este espacio generalmente pueden estar las vías posterosectales. Se ha mencionado que puede tener incluso hasta divertículos, generalmente, las vías posterosectales, y a veces en ese divertículo se encuentra la vía accesoria. Como quiera que sea, la tecnología con los catéteres irrigados pues ha mejorado el éxito y esto tiene mucho que ver. Nosotros en las vías posterosectales, cuando demoramos mucho, hacemos angiografía. Hacemos angiografía del seno coronario para tener una idea. Y este es un caso de un joven de 20 años de edad que tiene una vía posterosectal. Lo hicimos y pues en el panel de la izquierda tienen el electrocardiograma de 12 derivaciones, donde, perdón, ¿se fue esto? A ver, este es. Donde tiene el lado derecho de ese mismo panel, se encuentra preexcitado más. Nosotros a los pacientes siempre lo preexcitamos lo más que se pueda para tener una exactitud. Acuérdense que los algoritmos siempre nos hablan de preexcitación máxima. Y en este caso, este paciente pues tenía un divertículo, no sé si alcanzan a verlo, una parte aquí que se alcanza a ver, tenía un divertículo este paciente. En realidad, fácil, se ve la señal donde se encontraba la vía accesoria, pues se da refrecuencia y se elimina. Otro caso de un paciente que tenía un posterosectal, y este caso fue muy laborioso. Nunca teníamos, fíjense, el seno coronario que dice SC amarillo se ve con un trayecto un poco habitual, y la verdad que tenía una vena cava izquierda persistente. Una vena cava izquierda persistente muy grande. No lo pensamos en ese momento, metimos el seno coronario y se metió el trayecto pues normal, ¿no? Y la verdad, pero tenía ese desplazamiento no usual que uno ve el seno coronario. Bueno, se le ablacionó sin ningún problema y pues vimos que después tenía una vena cava izquierda persistente con un seno coronario muy grande, muy dilatado, que obviamente hacía esto. No todos lo hacemos angiografía, generalmente este es otro caso, un paciente con poca preexcitación, y vemos cuando estimulamos, pues cambia el patrón, donde se hace QS en la cara inferior, pues si ve uno positivo. Para fines prácticos, este paciente tuvimos mucha dificultad para ablacionarlo, nos demoramos más de lo habitual, y cuando digo más de lo habitual, nosotros tenemos un tiempo, 30 minutos se puede, ya consideramos que algo está pasando. Pensando que tenía un divertículo, le hicimos una angiografía, no tenía ningún divertículo, pero la posición del seno coronario estaba diferente, y aquí se ve en la angiografía, se ve la posición diferente del seno coronario. Lo intentamos varias veces, logramos tener un poco de estabilidad, todos utilizamos vainas y pudimos ablacionar la vía posterosectal, pero no tenía un divertículo, era más la posición anatómica del seno coronario. Y aquí se alcanza a ver nomás para ver que estaba preexcitado. Cuando damos ablación, pues se quita la preexcitación, se ve el PR y obviamente se ve que está sin preexcitación en el electrocardiograma posterior. A todos le hacemos estas vías posterosectales porque están cerca del no AB, le hacemos prueba de enosina, siempre le hacemos prueba de enosina a todos para ver que la conducción sea efectiva y sea eliminado. Nosotros aplicamos 18 miligramos de enosina. La sencilla razón de aplicar 18 miligramos es que a veces con 6 miligramos ni con 12 sale. Nosotros ponemos 18 miligramos por su efecto más sostenido, sabemos que dura poco, y pues como este ejemplo de que está eliminada la conducción, pues no tiene vía accesoria, no preexcita. Sí, el problema de poner enosina a veces es que hace fibrilación auricular, esto no pasa nada, se quita rápido una respuesta por nuestra sístole, se pasa. Ahora, las vías laterales derechas prácticamente pues son felizmente vías poco frecuentes, asociadas con Einstein o con alguna otra cardiopatía, y generalmente ofrecen un reto, obviamente, pues las ablaciones, porque la estabilidad es el principal problema. En nuestro caso, nosotros no utilizamos navegadores, solamente cuando fallamos 1 o 2 veces lo metemos con navegador, todo lo hacemos de primera instancia con un polígrafo. Y este es un caso que se ve lateralización pues
obviamente, una enfermedad de Einstein, el cual hicimos ablación y se pudo eliminar sin ningún problema. Las señales, yo creo que en el Einstein sí vale la pena utilizar, a mi punto de vista, el ultrasonido intracardíaco. Esto nos da una proyección realmente donde está el anillo y esto nos ayuda mucho a nosotros para saber dónde realmente se encuentra. El eco intracardíaco podemos delimitar muy bien dónde está el anillo y podemos obviamente hacer más efectivo y tal vez compensar ese tiempo que a veces hacemos de forma, pues nos vamos más allá del tiempo que esperamos, pero ya sabemos cuando tiene Einstein, pues hay que entrar un poco tranquilo para estas vías. Y bueno, y este es el caso, pues postoperado, ya prácticamente la ablación sin ningún problema. Otras vías que voy a hablar son las vías accesorias paragicianas anterosectales, que creo que son las que más preocupan realmente. Nosotros en las vías anterosectales generalmente entramos todos con vainas para tener estabilidad y las vías anterosectales, pues la gran mayoría felizmente son pocas y anatómicamente tiene una parte, las vías anterosectales, que son la cresta supraventricular, la que se encuentra arriba, y la porción sectal. Es muy importante esto porque si bien el abordaje de las vías anterosectales puede hacerse de alguna manera, ya sea vía femoral o vía yugular, nosotros siempre utilizamos la vía femoral y esto hay múltiples aproximaciones. Generalmente estas vías pues cuestan trabajo localizar y cuestan trabajo también darle ablación. El problema de esto es que las vías paragicianas, por encontrarte cerca del sistema de conducción, pues pueden producir un bloqueo auriculoventricular. Este es un caso, 4 casos que tenemos muy pocas vías, tenemos en la experiencia, tenemos hemos hecho como unas 10 vías anterosectales, no tenemos mucha la verdad. Esta es una mujer de 20 años, etcétera, que tenía taquicardias y pues tiene un patrón de una vía anterosectal, tiene positivo de 3, B1 está negativo, B2 y la transición está B3. Esta es la imagen del estudio donde se alcanza a ver, nunca pudimos ablacionarlo de forma anterógrada porque no le dábamos, se bloqueaba y pues decidimos cambiar nuestra estrategia, ya no anterógradamente, sino retrógradamente, estimulando. Y pues aquí se puede observar muy poquito, pero se alcanza a ver en esta proyección que está el sistema de conducción justo donde estaba el catéter de ablación. La imagen se alcanza a ver 3 catéteres y donde realmente con estimulación el ventrículo, donde veíamos la activación ventricular con la actividad auricular más junta, pues obviamente se veía que está el sistema de conducción ahí porque se alcanza a ver el GIS. Entonces, en este caso usamos crioablación y vimos que inmediatamente después de aplicar, pues desapareció la conducción retrógrada. Observen ustedes, aquí está conduciendo y después hay ventrículo y no hay aurícula. Aquí se va perdiendo. El riesgo de obviamente, de dar ablación, estas vías cercanas al sistema de conducción con estimulación ventricular es que uno puede bloquear el nodo AB, obviamente, y no se da cuenta. Entonces, nosotros paramos, vimos paramos la estimulación y vimos que la conducción estaba intacta, ya no estaba preexcitado. Estimulamos la aurícula para asegurar que la conducción por el nodo AB estaba bien y seguimos dando ablación. Y se eliminó la vía con crioablación sin ningún problema. Y aquí se alcanza a ver el catéter donde estaba la ablación, se alcanza a ver el GIS, que está el posicionar del GIS, que estaba muy cerca del sistema de conducción. Como en todos, ponemos adenosina, igual, se evidenció que no había ningún problema y el paciente pues fue eliminado de esta vía. Otro caso, y fíjense la semejanza de los electrocardiogramas que voy a dar al final, y de igual manera, sintomático, que tenía historia de palpitaciones, y le dimos ablación, igual, este fue anterógradamente, se alcanza a ver los potenciales aurícula-ventrículo, y cuando damos crioablación se elimina y queda con un poquito de PR largo, y se eliminó la vía. Como en todos, otra vez, adenosina, a todos, para ver que la conducción se haya eliminado y pues no pase por la vía. Algo importante es que generalmente los protocolos de cada institución pues tienen. Nosotros a todos los pacientes de la vía derechas generalmente le pasamos adenosina y le damos un seguimiento un poco más largo y esperamos un tiempo más prudente.
Este caso es de otro varón que también, y este caso es interesante porque, a ver, no todos hacemos crío, también hacemos radiofrecuencia. En este caso, pues tenía radiofrecuencia, pero cuando vimos radiofrecuencia se comenzó a alargar el PR en el mismo sitio que veíamos una buena posición, a nuestro entender, que era, y efectivamente se fue la vía, pero comenzó a alargarse el PR. Por temor paramos, cambiamos a crío y en el panel de la derecha pues se ve cómo se elimina. Este es un caso interesante. Yo había escuchado que generalmente pues este paciente se había hecho 3 ablaciones a los 8, 15, 17 años y nos tocó a los 21 a nosotros. Es una paciente muy sintomática, con cardiopatía dilatada, por taquicardiopatía, y pues yo le hice a los 8 años, la verdad, y no quedó, ya no quise hacerlo, se fue a otro centro, tampoco pudieron, se fue a otro centro, tampoco pudieron, después regresó conmigo. Y la verdad que este fue un caso pues un poco difícil, porque en realidad en el hospital tenemos varios polígrafos. Nos tocó el polígrafo más feo porque tenía mucho ruido, no tanto que sea malo. Y en realidad tuvimos que batallar para encontrar una buena señal. Van a ver ustedes, este es el electro donde se va la preexcitación. Voy a hacer un acercamiento, pues demasiado ruido. Este es un polígrafo Cardiotec que es bueno, sino que la sala donde me tocó tenía mucho ruido, y pues en verdad se alcanza a ver muy pocas cosas, pero pues nos daba la impresión que esto estaba en la vía y que estábamos cerca. Este fue con radiofrecuencia irrigado. Nosotros ya hace mucho tiempo que no usamos no irrigados, ya tenemos aproximadamente como unos 10 años que usamos irrigados nada más. Y si se dan cuenta, realmente corrimos con mucha suerte, porque no se alcanza a ver una buena señal, pero la señal anterior que se veía que estaba cerca, y pues la paciente se pudo quitar la arritmia con mucha suerte, y digo con mucha suerte porque realmente no se alcanzaba a ver bien la señal. Ahora, fíjense ustedes, este es un concentrado de esas vías que son anterosectales. Cosa curiosa, siempre las vías tienen una pequeña R pequeñita en B1, todas, una R pequeñita en B1, una R pequeñita en B1, una R pequeñita en B1. Está demostrado que la presencia de esa R que se encuentra en estas vías catalogadas como anterosectales parecen ser más de la cresta supraventricular. Ahora, generalmente estas vías deben diferenciarse de las que no tienen esa pequeña R, como en este caso. En este caso es una vía catalogada, obviamente ya no de la cresta, sino de la porción sectal. Y observen ustedes que no tiene la R en B1, una pequeña onda R que tenía las otras. Tal vez son finezas, pero eso necesitamos saber para dar un abordaje más preciso y dónde realmente mapear. Bueno, con esto concluyo que las vías derechas pues puede ser tratada con éxito, sin ningún problema, y creo que la radiofrecuencia y todas las nuevas energías han puesto en evidencia pues el éxito de estas. Y bueno, termino con esta foto, que es la segunda vez que lo pongo porque nunca la había puesto. El doctor González Hermosillo, que fue mi jefe, el doctor Pérez Riera, que ha venido al hospital, el doctor Sammy Biskin, que tengo mucha relación con él generalmente es una persona que apoya mucho, el doctor Enrique Velázquez, electrofisiólogo, el doctor Rafael Peinado de la Universidad de La Paz, que me permitió estar con ellos para aprender un poco de FEA, mi maestro, el doctor Iturralde, el doctor Carlos Morillo, que vino de Canadá a enseñar los transectales en 1998-99, porque no hacíamos transectales y era un tema de estos, pues todos ellos formamos parte de la formación, y el doctor Sammy Biskin, que constantemente nos visita a dar sus pláticas al hospital. Muchas gracias.